Bueno, muy buenas noches de este miércoles 11 de junio de 2025. Vamos a dar inicio acabamos de proyectar y nosotros de ver la película Thomas Munzer, dirigida por Martin Helberg. Esta es una película de 1956 y bueno, nosotros vamos a pasar de inmediato. Estoy aquí con Manuel Azuaje Reverón. Manuel, gusto estar nuevamente contigo discutiendo, conversando a partir de películas. Eh, bueno, vamos a hablar obviamente de la película, pero vamos a detenernos. Esta es una actividad que estamos organizando fundamentalmente porque nos interesa hablar de la figura de Thomas Munzer. Una figura, mientras más leemos, es algo que comentábamos antes de sentarnos acá, mientras más leemos, más fascinante nos parece. El 25 de mayo, si no recuerdo mal, se cumplieron 500 años del asesinato, del martirio de Thomas Munzer, un personaje histórico. Munzer nació en el año 1490, es decir, en 1525, cuando es asesinado después de caer derrotado en batalla al frente de unas cuantas decenas de miles de campesinos, fundamentalmente del sur de Alemania, de lo que hoy es Alemania. En ese momento calculamos nosotros, debía tener o 35 años o menos. Un poco, sí, o 34 o 35. Alrededor de 35 años. Y bueno, leyendo, investigando sobre Thomas Munzer, nos damos cuenta, por supuesto no somos expertos en la materia, pero lo que sí es que por lo menos sus últimos 5 años fueron unos años sumamente de mucha militancia, de mucha agitación religiosa y política. Estaban pasando muchas cosas en ese momento en la Alemania, bueno, que es un poco de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Pero antes de entrar, digamos, en materia, hablemos un poco de Martin Helberg, una buena película. Creo que sobre todo tiene el mérito de aportar luces sobre una figura de la que no hay tantos trabajos como debería, ¿verdad? No. Hay infinitamente más sobre Martín Lutero. Vamos a estar hablando también, por supuesto, sobre Martín Lutero. Es decir, hablar de la Reforma es hablar fundamentalmente de Martín Lutero, una figura que ha eclipsado completamente a la de Munzer. Entonces, bueno, ya solamente haber hecho una película sobre estos últimos años de la vida de Munzer, nos parece, hablo por Manuel, nos parece un acierto histórico importante, o sea, un acierto histórico en toda la línea. Para quienes no estamos familiarizados con la historia de Alemania, sí echamos de menos un poco de eso que hacen las películas históricas, ¿no? O sea, que nos dan como pistas. Bueno, más que pistas, no, nos ubican. Sí. Nos ubican con los respectivos caracteres, en qué lugar estamos en este momento, qué tiempo, o sea, en qué año estamos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, repito, una muy buena película. Helberg fue un actor, director y escritor alemán, militante comunista desde muy temprano. Él nace el 31 de enero de 1905, se hace militante comunista en el 31. Ya en ese momento trabajaba, digamos, había dado sus primeros pasos en el mundo del teatro. En ese momento donde está trabajando, no recuerdo exactamente, bueno, aquí lo tengo la referencia, en el Teatro Estatal de Dresde, desde donde comienza a trabajar en el año 1924, estamos en plena República de Weimar. Trabaja hasta el 33 porque lo expulsan los nazis, es decir, un comunista que paga temprano el hecho de ser
militante. Muere el 31 de octubre de 1999. Ya lo decía, entre el 24 y el 33 estuvo trabajando un hombre del teatro, Teatro Estatal de Dresde. En el 45 fundó y dirigió la Escuela Alemana de Arte Dramático de Múnich. Del 48 al 49 fui director del Teatro Dramático de Múnich. Y después, digamos, como que se prestó al mundo del cine, ¿no? Entre el 52 y el 64, en esa época dirige por lo menos 15 películas. Thomas Munzer es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, es su séptima película. La primera película entiendo que es como fue la más reconocida, una película de 1952, El pueblo condenado. Con esa película gana el Premio Internacional de la Paz, un premio que otorgaba en ese momento el Consejo Mundial de la Paz, una organización muy vinculada a la Unión Soviética. Un premio, o mejor dicho, una organización, el Consejo Mundial de la Paz, que en 1964 reconoció a José Rafael Gabaldón. Muy interesante ese dato. José Rafael Gabaldón, quien, bueno, como recordaremos, se levantó en armas contra Juan Vicente Gómez, padre de Argemiro Gabaldón, una figura. Este es un personaje histórico que deberíamos trabajar en el Seminario Permanente Afirmativo Nacional, ¿no? Pero fíjate, José Rafael Gabaldón recibió también un reconocimiento de parte de la misma organización que premia a Martin Helber en el 52 por El pueblo condenado. Ya lo acabo de comentar. En el 56 estrena su séptima película, que es esta, Thomas Munzer. Bueno, estas son todas películas que dirigió para una productora bastante conocida, la Deutsche Film AG, también conocida como DEFA, ¿sí? Una compañía, o mejor dicho, la compañía cinematográfica estatal de lo que fue la República Democrática Alemana. Nosotros, estos son como, digamos, los datos muy, muy básicos de quién es este señor Martin Helber. Era actor también, ¿no? Yo aquí no vamos a hablar de su trayectoria como actor, pero él actúa en Mephisto, que es una película, sí, es la película que gana el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 81, de Iván Sapó, si no me equivoco. Bueno, él actúa en esta película también. Entonces, bueno, como lo comentaba, tiene como este mérito de, o sea, a nosotros nos parecía, como ya nos ha ocurrido tantas veces acá en CEDES, nos parecía que era imperdonable que pasara desapercibida, o sea, que nosotros no hiciéramos algo a propósito de los 500 años del martirio de Thomas Munzer. Y bueno, felizmente ubicamos esta película. Ahí estuvimos, unas cuantas semanas, ¿verdad, Manuel? Ubicando materiales audiovisuales. Hay algunas cosas que se consiguen, sobre todo en podcast, ¿no? Hay unos cuantos podcasts con información bastante interesante. Bueno, algunas de esas cosas las vimos también. Pero bueno, nos fuimos, digamos, como a la fuente, al canon, ¿no? Al canon, pero en este caso al canon en el mejor sentido de la palabra. Hay, como ustedes saben, un texto que es La guerra de los campesinos en Alemania, de Federico Engels. Tiene se llama De otras maneras, está titulado de otras maneras en algunas otras ediciones, Las guerras campesinas en Alemania, etc. Este es un trabajo que escribe Engels en 1850, en el verano de 1850, en Londres, y es publicado en los números 5 y 6. Entiendo que hasta donde, si no recuerdo mal, es el último número que saca. Este es el periódico dirigido por Carlos Marx, la Nueva Gaceta Renana.
entiendo que llegó hasta ese número, hasta el 6, ¿no? La primera parte de este trabajo, La guerra de los campesinos en Alemania, es publicado en el número 5 y la segunda y última parte en el número 6. Y es digamos, es algo que está entre, no, yo creo que el reportaje no le tiene hasta cierto punto la forma del reportaje. Ellos tienen en la cabeza lo que acaba de ocurrir o sea, recordemos que esos años finales de la década de los 40 del siglo XIX, ocurre esto que creo que se llamó en su momento la primavera de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y hay, digamos, un avance de las fuerzas democráticas y revolucionarias, eh, digamos que son como las primeras luchas en las que están involucrados Federico Engels y Carlos Marx. El punto es que esto no solamente ocurre en Alemania, sino que ocurre básicamente, bueno, en buena parte de Europa y específicamente de Europa Occidental. Es como una oleada, ¿no? Democratizante, radicalmente democrática, podríamos decir. Ahí ya está como la militancia comunista bastante activa en muchos países, pero bueno, una tras otra estas experiencias son estos intentos, pues, digamos, o estas experiencias revolucionarias son derrotadas. Eh, Antes o después, pero bueno, alrededor de finales de esa década. Y esto es lo que Engels tiene en la cabeza cuando se siente a escribir sobre lo que ha ocurrido en su país eh, en 1524, 1525, que es cuando se produce estas guerras campesinas, ¿no? Viste que hablaba ahorita del reportaje, yo voy a volver sobre la cuestión del formato. Viste que eso es exactamente lo que hace Marx en el 52 cuando escribe el célebre obra maestra, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Bueno, Las guerras campesinas de Engels, escrito 2 años antes, es algo similar. Sí, ¿no? Es un antecedente directo. Es un antecedente directo, es claramente parte del plan político teórico, de la agenda política teórica que ellos han elaborado. O sea, bueno, es importante que nos sentemos a pensar qué fue lo que ocurrió cuando Thomas Monser, ¿no? Es importante además estudiarlo para que nos arroje luces sobre lo que nos acaba de ocurrir. Y bueno, un par de años después, Marx se sienta y escribe en diálogo constante con... Viste que hay quien dice que el muy célebre primer pasaje del 18 Brumario es algo que Marx saca de una carta con Engels, ¿no? De conversaciones con Engels. De conversaciones con Engels. Primero como comedia, después como farsa, etc. Es algo, es Marx parafraseando algo que le ha escrito Engels. O sea, bueno, es Marx y Engels y por supuesto seguramente algunos otros camaradas discutiendo, o sea, poniendo esa cabeza a funcionar, ¿no? O sea, vamos a estudiar nuestra historia. Hace poco han publicado la ideología alemana, muy poquito tiempo después, bueno, 2 años antes de este trabajo, La guerra de los campesinos en Alemania, publicaron el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Ahí, digamos, son las cosas que uno aprendió cuando comenzó a leer estos textos, donde, digamos, son los textos donde comienza como a sentar las bases de la interpretación materialista de la historia, ¿no? Bueno, 18 Brumario está, digamos, se tiene correctamente como un texto en el que, digamos, esas primeras bases de la interpretación materialista de la historia es, digamos, aplicada, entre comillas, pero más que aplicada, adecuada, ¿no? Readecuada, porque una cosa es, bueno, sentar las bases teóricas de algo y otra cosa es analizar hechos históricos concretos. Bueno, con Engels sucede algo similar, ¿no? Ellos han sentado estas bases teóricas, pero vamos a ver cómo encaja o cómo hay que readecuar esto que nosotros tenemos en la cabeza, como concepción filosófica, teórica y conceptual, vamos a probarla, ¿no? Analizando un hecho concreto. Entonces, es
eso es un trabajo que se publica en dos partes en un periódico, ¿no? Entonces, ciertamente tiene algo como de reportaje periodístico, pero por supuesto mucho más que eso, ¿no? Está a medio camino entre eso y bueno, un muy buen ensayo histórico, digamos, ¿no? Pero o sea, a Engels llamar lo que les interesa es, mira, yo sé que a nosotros nos enseñaron en la escuela, o sea, en el liceo, su equivalente de esa época, y sabemos que en las universidades se sigue enseñando la reforma, bueno, de la manera más convencional posible, pero aquí lo que hay que entender es cuáles son las clases que están en pugna, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo, eh, no solamente en Alemania, sino en Europa y en el mundo, digamos, ¿no? Eh, cuáles son los cambios digamos, diríamos ahora, no de corto plazo, sino de mediano y de largo alcance, que están ocurriendo para entender qué es lo que está ocurriendo allí. Del resto o sea, si no tratamos de hacer un análisis en estos términos, nos vamos a quedar digamos, en una suerte de relatoría de anécdotas, ¿no? Y vamos a permanecer en la superficie de los hechos y no vamos a entender o sea, qué es lo que está de fondo, qué es lo que está ocurriendo allí, ¿no? Una previsión que, bueno, guardando las distancias y teniendo que seguramente adecuar el lenguaje de los tiempos contemporáneos, sigue siendo bastante oportuna, ¿no? Algo muy, digamos, necesario recordar. Entonces, bueno, Engels comienza haciendo digamos, como la previsión o el ejercicio de honestidad intelectual. Él dice, mira, un montón de cosas de las que yo escribo acá que están casi sacadas directamente, parafraseando, no lo hice en esos términos, pero, o sea, buena parte de lo que aquí está escrito lo saqué de un libro excelente, Historia de la Gran Guerra Campesina, un libro de 1841, escrita por Wilhelm Zimmermann, que bueno, escribió este libro, pero además también, al igual que ellos, participaba en política. Entiendo que después, eventualmente, incluso fue diputado. Y es, digamos, cómico, hasta cierto punto cómico, porque luego cuando tú revisas el otro libro que uno tiene como referencia que es como de las pocas referencias que uno tiene de las cosas que se han escrito sobre Munzer, cuando uno lee este libro de Bloch, de Ernst Bloch, Thomas Munzer, un teólogo de la Revolución, que es del 1921, este Bloch comienza siendo como una relación de todas las cosas que se han escrito hasta ese momento, más o menos como entre lo que escribe Engels y 1921, hace una relación bastante pormenorizada de las cosas que se han escrito. Hay algunas cosas que cita y dice, las estoy citando aquí expresamente para que nunca las revisen, porque no valen la pena. Y hacia el final dice, bueno, y dos obras que son las que a mí me parece que son lo mejor que se ha escrito hasta el momento, que son Las Guerras Campesinas de Engels y Historia de la Gran Guerra Campesina de Zimmermann, ¿no? De Zimmermann. Es decir, que todavía ya, digamos, 80 años después, 70 años después, está Bloch, Ernst Bloch está reivindicando este trabajo de Engels. Engels, bueno, como ya lo hemos adelantado, no le voy a dar directo, te voy a dar la palabra para que la cosa sea más conversada, pero bueno, pero sí decir de una vez que Engels, tal y como lo he ya adelantado, tal y como lo hace magistralmente Marx en el 18 Brumario, digamos que pinta el cuadro de la situación de clases sociales en la Alemania de los 1500, específicamente de 1524-1525,
y hace como esta disección de clases sociales. Entonces los comienza a identificar, ¿no? Los príncipes, la nobleza, los prelados, los patricios, los burgueses, los plebeyos, los campesinos. Digamos que estamos según todo iba a decir el relato, pero según todo el trabajo teórico de Marx y Engels, bueno, estamos en los inicios digamos, son los tiempos en los que el capitalismo está en germen, está como en proceso, está como en un momento germinal. De hecho, hay varios pasajes de su trabajo en los que Engels explica, bueno, esto es lo que eventualmente más adelante va a ser el proletariado. Esto es un proletariado todavía en formación, ¿no? O sea, esta es una sociedad que está cambiando, los cambios está cambiando a trazos gruesos, los cambios son sumamente traumáticos, los niveles, bueno, es casi un eufemismo decirlo así, los niveles de desigualdad y explotación son impresionantemente bárbaros. Hay como islas de civilización, pero en general esto es un caos social y económico y político, esto que está ocurriendo acá, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, en el mejor estilo de Engels y de Marx, comienza a explicarte quiénes son los príncipes, qué es lo que queda de nobleza, ¿no? Es decir, del feudalismo, hablando lo que cabe también para los príncipes, por qué la iglesia es tan importante, estos patricios quiénes son, cómo es que ya hay burgueses, qué es lo que está pasando con los campesinos. Entonces, bueno, te pinta como toda, de manera además bastante sucinta, muy, muy sucinta, te explica qué es lo que está ocurriendo con cada una de las clases y luego cuenta la historia, entra en detalles sobre los antecedentes, esa parte es sumamente valiosa, sobre los antecedentes de las guerras campesinas propiamente, y por supuesto luego habla sobre las guerras campesinas específicamente. Algo muy importante, o sea, que también me parece muy valioso, no está en la película, es muy difícil que, o sea, la película, uno no le puede exigir eso a la película, ¿no? Pero lo que sí es que estas rebeliones campesinas del 24 al 25 es decir, venimos de 70 años de rebeliones campesinas, por supuesto que más, ¿no? En muchos otros lugares de Europa. Por hablar, bueno, de esos años y por circunscribirnos a Europa. Pero si nos circunscribimos, o sea, si reducimos la mirada y nos concentramos en esta región de lo que hoy es Alemania, estamos hablando del suroeste de Alemania, fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente, y Suiza, digamos, otras regiones de los países vecinos, de lo que hoy es la República Checa, Praga, etc. Los campesinos tienen décadas rebelándose, ¿no? Entonces, por supuesto, no ocurre así de repente, ¿no? Durante toda la segunda mitad del siglo XV hay rebeliones campesinas, solo que, bueno, las del 24-25 son particularmente, bueno, ya no son, digamos, levantamientos, etcétera, son las guerras, ¿no? Y, bueno, Thomas Munzer es nada más y nada menos que, digamos, quien lidera a una parte muy importante de los campesinos rebelados, y una de sus principales batallas en las que finalmente cae derrotado, como decía al comienzo, ¿no? Ya estaremos hablando, comentando sobre Lutero, porque Lutero obviamente es sumamente importante en todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí, sí. Fíjate que te quería comentar varias cosas relacionadas con el contexto, por qué se mira desde el siglo XIX, por qué se mira este proceso
y varias cosas allí, ¿no? Por un lado, cuando uno ve sobre las guerras campesinas, sobre Münzer, el texto de Engels, piensa en los otros textos históricos de Marx, por ejemplo, que tienen que ver con los procesos de disolución del feudalismo y la aparición del capitalismo. Toda esa investigación, toda esa preocupación que fue pensar, bueno, cómo fue que se disolvieron las relaciones existentes en el feudalismo, cómo fue el proceso de disolución de esas relaciones, cómo aparece, cómo surge el capitalismo, tiene varias dimensiones. Uno de esos textos claves es el apartado de los Grundrisse, de las formas que preceden a la producción capitalista. Hay elementos sobre eso mencionados ya en la ideología alemana, después está el capítulo 24 del Capital, y es interesante cómo se conjuga de alguna manera varias cosas ahí, ¿no? Por un lado, Marx está pensando, y después eso lo van a rescatar un conjunto de tradiciones importantes en el siglo XX, Hobsbawm, etcétera, van a pensar el propio Braudel, Arrighi, al final, y sobre todo esa bisagra final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, en el caso de Arrighi, pero tiene que ver con pensar la forma de los procesos históricos, y lo interesante de cómo se conjugan con estos textos es que tú tienes, si uno leyera en paralelo, las formas que preceden a la producción capitalista, y después de que lo lee o lo va leyendo o va revisando el texto de Engels, te vas dando cuenta cómo hay un esfuerzo por pensar la forma en la que se desarrollan la historia, y luego te das cuenta, bueno, esa historia tiene un contenido concreto, que son esos conflictos específicos, que son los conflictos como esta guerra, porque además la aproximación a esa guerra y la aproximación a ese conflicto es interesante también, porque uno podría pensar que las formas más clásicas del marxismo más ortodoxo, en el esquema del marxismo más ortodoxo, una rebelión de campesinos guiados por la teología, no era vista necesariamente como una rebelión con potencialidad revolucionaria, sino más bien la resistencia del sistema feudal para evitar caer, ¿no? Se podría, si uno lo mira desde el esquema de la visión lineal de la historia, estos campesinos lo que están haciendo es una especie de patadas de ahogado de parte del sistema feudal antes de caer, pero se puede ver por el lado contrario, si se puede ver por el lado más bien de la resistencia que tienen los sectores más oprimidos de la sociedad en ese momento de disolución, de tránsito entre el modo de producción feudal y la aparición y desarrollo del capitalismo. Hay un conjunto de rebeliones en un momento específico en el cual, si uno lo lee desde el punto de vista de ese concepto de la forma, cuando Hobsbawm recupera ese texto para mostrar que la historia no está predeterminada, que la historia no tiene un movimiento necesario y lineal, uno dice, bueno, aquí sabemos que es clave en el desarrollo y en la posibilidad del capitalismo la derrota de estos procesos de rebelión, porque derrotar estas rebeliones va a permitir que se consolide el poder dominante de los sectores que van a ser los que empujan y los motores dinamizadores de ese desarrollo del capitalismo. Pero en ese punto uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿y si hubiesen triunfado los campesinos que se estaban rebelando en ese momento? Probablemente ese sistema que se estaba disolviendo no es que iba a sobrevivir, eso no iba a suponer una reposición del feudalismo, iba a suponer la posibilidad de que se abriera otra cosa. ¿Sí? La historia está abierta en ese momento, si no se está formándose, se están disolviendo las relaciones feudales y está apareciendo el capitalismo, pero en ese momento no todo está en juego. No está claro que lo que va a triunfar definitivamente van a ser las formas del capitalismo, está en juego ese proceso. Pero luego como siempre hay un interés además político, Marx no está pensando, ni Engels está pensando este proceso, lo está pensando para pensar las condiciones de posibilidad de las rebeliones futuras y de ese momento además inmediatamente. Es verdad, es muy importante eso que tú dices, porque una cosa es que tú identifiques las razones por las cuales, a su juicio, sí, o según el esquema conceptual de ellos, son derrotados los campesinos, y otra cosa es decir que, bueno, era una rebelión que estaba condenada. Que era inevitable porque el movimiento de la historia conducía que lo que venía iba a ser el desarrollo del capitalismo, que iba a arrasar con toda la forma, y no necesariamente, ahí estaba, la historia estaba en juego. Y subrayo lo que tú dices, les interesa identificar las causas de la derrota porque ellos acaban de ser derrotados políticamente, ¿no? Y necesitan aprender esas lecciones que le da la historia. Y además ahí hay tanto en el texto, en el inicio de la forma y en el inicio del capítulo 24 del Capital, que es donde Marx está pensando en la cuestión de la acumulación originaria. Cuando uno ve este acontecimiento histórico, es un acontecimiento que está inserto en la forma específica como se da en el proceso histórico la acumulación originaria, a lo que están enfrentándose los campesinos de las guerras campesinas es a la violencia de la acumulación originaria. Claro. Y lo interesante allí es que
en la forma y en el capítulo 24 del Capital, Marx está estableciendo una revisión histórica porque está peleando contra lo que él va a llamar el pecado original, esta idea del pecado original del capitalismo, que es la idea de, bueno, el capitalismo es el resultado del ahorro de unos sectores de la sociedad, de los burgueses, los banqueros, que ahorran y gracias a su esfuerzo y a su ahorro y a su trabajo se encuentran en una situación en la cual tienen el dinero para comprar el trabajo de una gente que no, como no trabajó, como no ahorró, no tiene nada, y entonces lo único que tiene es para vender su fuerza de trabajo. Y él dice, ese pecado original es suponer que por un lado apareció un día el capitalista que tenía dinero y por otro lado apareció el proletario. Y cuando se van a la historia lo que va a decir que el proletario se crea. Y estas guerras campesinas son un punto clave de la creación del proletariado. Estos campesinos están deviniendo proletariado por la vía de la violencia, están siendo expropiados de sus medios para convertirse en proletariado. Entonces, la historización del capitalismo, que es, bueno, cómo surge la expropiación que permite que se desarrolle, uno lo tiene como leyes generales. ¿Cuáles son los factores claves de surgimiento del capitalismo? La expropiación de tierras campesinas, que se viene a articular con la expropiación al mismo tiempo de las riquezas que produce la colonización, el oro y la plata de América, se confluyen en un momento clave de expansión mercantil del capitalismo, financiarización, etc. Y eso que es la forma general, en su desarrollo específico, es eso, estas guerras. Y esa forma de acumulación originaria supuso resistencia. Lo que pasa es que, bueno, esa resistencia no lograron traducirse en una toma del poder por los campesinos o que lograran ser exitosos en esa guerra, pero se resisten. Y se resisten violentamente porque están siendo arrancados de una forma de vida en la medida que están siendo expropiados. Y ahí, si tú lo ves, el campesino que deviene proletario no deviene proletario por una sucesión lineal de progreso, y entonces ahora ese sujeto proletario es mejor que el campesino que estaba antes. Está siendo expropiado violentamente de una situación en la que se encuentra y deviene proletariado contra su voluntad, deviene proletariado porque lo alejan. Y entonces ahí, cuando uno lo mira y mira en la forma como se desarrollan esos procesos históricos, esa idea de disolución de las relaciones, cómo se disuelven las relaciones se disuelven violentamente. Y se disuelven violentamente porque unos agentes y dentro de esos procesos sociales, bueno, van dinamizando la posibilidad de ir expropiando en este caso y de ir separando al trabajador de la tierra. Ya lo vamos a conversar en detalle. Y eso que está general, dice, bueno, aquí tiene un contenido específico, que es todos los procesos históricos concretos de resistencia. Parte de lo interesante ahí es que una cantidad importante de historiadores marxistas del siglo XX lo que se dedicó a estudiar fue en detalle, bueno, cómo se da ese proceso de violencia, cuáles son las situaciones concretas que se van generando continuamente y que no son resistencias feudales nada más, son resistencias porque está siendo expropiado de tus medios de vida. Cualquiera que estuviera siendo expropiado masivamente de sus medios de vida resiste. Ahora, si uno podría pensar, bueno, ¿por qué es lo que conversaremos también? ¿Qué es lo que hace que esa resistencia no sea exitosa? ¿Cuáles son los factores claves que permiten que se impongan y además se imponen de una manera avasallante? Y esa manera avasallante es clave en el propio desarrollo posterior, porque si tú asesinas a 100.000 personas en 2 años en el conflicto, te da una capacidad con la consecuencia que eso tiene, que te da una capacidad de avanzar y aún así lo que viene en adelante son resistencias iguales, siempre van a estar resistiendo, y esos procesos de cercamiento y de... Ese es un mérito de la película, ¿no? Sí. Ese final... Claro, queda abierto a esa posibilidad, que luego lo pensaba también en términos de, uno se imagina la idea que uno tiene del marxismo que se llama el marxismo de la RDA. Bueno, ellos van a su pasado también a construir. La RDA tenía el billete de 5, tenía la cara de Thomas Munsell. Ellos construyen en esas semillas de las rebeliones campesinas, ven un germen de rebeliones proletarias, de resistencia anticapitalista, que es interesante por eso, porque frente a otras visiones, eso eran rémoras de, bueno, lo que ocurrió fue positivo. Si uno lo ve como la historia se desarrolla linealmente y lo que era inevitable, el capitalismo es superior a la forma de organización anterior, y no solo es superior, sino es necesario para poder avanzar a otro escalón. Estos campesinos serían vistos de esa perspectiva como, bueno, tendrías que ponerte del lado de lo otro, ¿no? Porque lo otro representa el desarrollo de la fuerza productiva, etc. Se imagina aplicar esa lógica a la conquista, ¿no? Ajá. Sí, bueno. Que es lo mismo, más o menos, también. Igual después todo el desarrollismo va a ser más o menos la misma cosa. Inserta
América en la historia, la insertas en la linealidad de del desarrollo, etc. Pero ahí está interesante, ¿cómo lo verían ellos en ese momento? ¿Cómo confluye esa visión lineal y desarrollista del marxismo con una visión que reivindica las resistencias campesinas? Porque entiende que esas resistencias campesinas eran resistencia anticapitalista, ya era un anticapitalismo temprano. Y muestra la conflictividad, y muestra que el proceso, bueno, tiene unos sujetos, ahora, porque esos sujetos en ese conflicto logran o no logran desarrollar, qué es lo que permite que triunfe finalmente el capital. Ya en la película no lo ve, triunfa porque hay una alianza, la burguesía entiende rápidamente quién es su aliado principal. Y luego la nobleza que después infiltran el movimiento, sí, sabotean. Y después uno le han presentado también la historia como un conflicto, los burgueses eran los buenos, en esa transición los burgueses eran los buenos, sí, que estaban enfrentados a los nobles, y la expresión de eso en la Revolución Francesa es una simplificación, claro, una simplificación que en alguna medida aparece también en algunos textos de las propias tradiciones marxistas, pero esa simplificación estos campesinos estaban de hecho, del otro lado de la historia, pues estaban en el... De hecho, Engels, esto es una cosa que está presente en las guerras campesinas, en su trabajo sobre las guerras campesinas. Él está, cada cierta cantidad de páginas, él vuelve sobre 1848 en Alemania, ¿no? Y entonces dice, aquí tienen a los burgueses en 1525 actuando como siempre han actuado, tal, ¿no? Claro, la naturaleza de la burguesía es esa. Pero, y luego ocurre otra cosa importante con este texto, que uno lo revisa, estas investigaciones sobre las rebeliones campesinas fueron clave en la reivindicación de la alianza obrero-campesina. En el debate sobre cuál es el papel que tienen los campesinos en la revolución que ha de venir, estas rebeliones fueron clave para que después, no solo Engels lo dijera, lo va a decir Lenin más adelante, si el campesino, él lo dice Trotsky también, vuelven a las rebeliones campesinas, a esta rebelión campesina en particular, para decir hay un potencial. El campesinado es un aliado clave porque el campesinado tiene una capacidad, etcétera, etcétera. Sin hablar, que ya está ahí, después está en el maoísmo, etcétera. Sin hablar de lo que me decías antes, que nos centramos acá de las comunas rusas. Sin llegar ahí todavía, exacto. Sí. Me parece que es importante que toques eso, ¿no? Sí, bueno, hay una, que esto mismo que estábamos hablando. A Marx le toca entrar en ese debate, que es el debate de, bueno, cuando empiezan, ya se publicó el Capital. Al final de su vida. Sí, casi al final de su vida. Ya se publicó el Capital y los rusos tienen un debate, que es que estas formas de organización comunitaria que tienen los campesinos en esta película, a la que ellos están intentando recuperar eso. O sea, han sido expropiados de la forma de organización comunitaria. Y en Rusia todavía ese proceso no se ha dado de la misma manera que se había dado en Inglaterra, de la misma manera que se había dado en Alemania. A medio camino entre recuperar y fundar una cosa nueva, ¿no? Claro, sí, de hacer que esa es la clave, no es volver al pasado. Es la dimensión utópica también. Sí. Entonces ahí hay, como en Rusia existen estas comunas, Marx conoce estos procesos porque estudió en detalle los cercamientos de tierra como un punto fundamental de la acumulación originaria. Los populistas rusos tienen un debate, y los marxistas rusos con los populistas rusos tienen un debate que es, bueno, existen estas formas de organización, de relación social. Y estas formas de relación social son el germen que nos queda todavía de la sociedad feudal. Son un germen de la sociedad feudal. Si son un germen de la sociedad feudal, ¿qué es lo que debería hacer una organización revolucionaria, comunista, etcétera? Tiene que, en pro del desarrollo de las fuerzas productivas, arrasar con ese germen para poder avanzar, o ese germen puede ser el núcleo de la nueva sociedad. Y le escriben a Marx, le consultan a Marx se pone a estudiar ruso, se pone a hacer un montón de cosas para poder tener más o menos claridad de cómo está funcionando eso. Y básicamente la respuesta es que más o menos están un poco locos si piensan, o sea, si tienen la oportunidad, lo que pasó, o sea, lo que yo he descrito es el proceso de cómo ocurrió esta disolución de todas las formas en Alemania, en Inglaterra, etcétera. Pero si ustedes tienen todavía un germen de esa organización, ese germen es la posibilidad de construir algo nuevo más adelante. No tienen ustedes por qué pasar inevitablemente. La historia no es una cosa que es el paso A, B, C, D, y A, B o C y D se tiene que dar en todos lados exactamente igual. Ustedes tienen la posibilidad histórica única de que les queda una forma de organización que él había reivindicado. Ahí lo curioso, de eso te decía, los Grundrisse se publican en el 30, por ahí, o en los 40. Y él lo dice en los Grundrisse, porque lo que reivindica en ese debate, esa discusión política, es la discusión de
la propiedad, que es una discusión que tendríamos nosotros hoy en día todavía con los liberales, etcétera, que es decir, bueno, la propiedad privada es un elemento inherente a la naturaleza humana, es un elemento inherente a la humanidad. El ser humano tiene en su condición humana la propiedad privada como un factor, y lo que va a decir Marx ahí lo dice en la acumulación originaria, porque lo dicen los Grundrisse, la propiedad privada no existe. Antes del capitalismo existe toda propiedad, es propiedad comunitaria, el fundamento de la propiedad es la comunidad, es lo que reitera en las formas consecutivamente, en las formas germánicas de organización, en las formas incluso esclavistas, etcétera. Tú eres propietario en la medida en que eres miembro de una comunidad. No existe nunca, no existe hasta la llegada del capitalismo un concepto como el de propiedad privada que tenemos. Y es el resultado histórico. O sea, la propiedad es propiedad en la medida en que tú formas parte de la comunidad y tienes un determinado vínculo con la tierra, en ese caso. Y ahí reivindica, de hecho hay unos pasajes en los que reivindica esa relación que tenían los campesinos de formar parte de una comunidad y en tanto comunidad hacer uso de una tierra. Toda esa caracterización que él hace de la forma germánica, que es justamente lo que es la forma germánica. Comunidades de familia que se reúnen alrededor de un bosque y el bosque del espacio, los bosques de casa, etcétera, son el espacio comunitario donde todo el mundo va y puede sacar leña, como puede sacar leña, puede cazar, puede usar el agua, etcétera. A lo que se están enfrentando, contra lo que se levantan estos campesinos, es contra el límite que le están poniendo eso. Ahora ya no puedes cazar, el noble cerca los bosques, está prohibido, uno lo ve desde Robin Hood en adelante, uno ve ese conflicto permanentemente, que los nobles los empiezan a perseguir, o que el bosque, tú no puedes cazar los venados del rey que están en este espacio. Eso empieza a ocurrir cuando se empieza a expropiar lo que es comunitario. Y en esa lectura que hace Marx, que la vuelve a conectar con lo de los rusos, dice, no sé, tú tienes, vas a pasar por encima del hecho que tienes un germen de posibilidad y que hay una forma de organización social que todavía tiene ese vínculo, que no es un vínculo negativo en sí mismo, más bien es que existe una comunidad que en tanto comunidad todavía tiene un vínculo con la tierra colectiva, es un privilegio más bien, porque ya no has pasado todavía por lo que pasaron los alemanes, los ingleses, etcétera, que fue además terrible, no es bonito. No ha pasado todavía, ni tienes por qué pasar ni por ahí. Ni tienes por qué pasar inevitablemente. Sí. Porque las posibilidades que te da la existencia, además no sabes a dónde te va a conducir eso. O sea, la existencia de ese factor ahí te abre la posibilidad de que de ahí en adelante pase otra cosa. Pero además que es peligroso, ¿no? O sea, además que aleccionador que Marx asume esa posición. Porque entonces lo contrario que era, no, esos son resabios de la vieja sociedad, hay que combatirlas como una... O sea, hay que disolverlas, porque sí, tú necesitas disolver para poder acelerar el proceso de desarrollo. Pero está claro que disolverlas es disolverlas. Ya están resistiendo. O sea, además son un núcleo de resistencia. El debate político es porque están resistiendo ante la posibilidad de que les pase lo mismo. Y entonces, bueno, tú tienes esa gente ahí. Políticamente, ¿qué hace? Las arrasas, te alías con ellas. ¿Cuál es qué son esos sujetos? Son un resabio de la sociedad feudal que nos representa unas formas del pasado que si no superamos no vamos a poder llegar al futuro. ¿Qué hacemos con esa? Bueno, están creyendo que yo hago una filosofía de la historia. Yo no hice una filosofía de la historia, hice una explicación de lo que pasó en unos determinados países y no lo hice además para que nos aplaudamos sobre eso y nos regodeemos en un proceso que fue sangriento, violento. Bueno, que es lo que comentaba al principio sobre por qué lo que está pasando por la cabeza de Marx y Engels cuando se sientan a escribir la guerra campesina, por un lado, y el 18 Brumario por la otra, ¿no? O sea, no es que, mira, nosotros proponemos este armazón teórico y venimos ahora a demostrar que eso es así. No es la cosa no es tan escolástica así, ¿no? Ahora, fíjate, Manuel, de las varias cosas importantes que has dicho, para darle continuidad a este análisis, a esta conversa, me quedo por ahora con una de las cosas que comentaste, que es, esta es la manera como se expresa en este lugar, en este momento, esta fase de acumulación originaria, de acumulación primitiva del capital, ¿no? Por desposesión en su sentido más literal. Si tú desposees al campesino, expropias al campesino para poder acumular. Yo fíjate, y bueno, te quiero, ¿qué es lo que está pasando con los campesinos en este momento? Inmediatamente, mientras están ocurriendo estas rebeliones que van a desembocar en las grandes guerras campesinas, dice Engels. El campesino soportaba el peso íntegro de todo el edificio social. Príncipes, funcionarios, nobleza, frailes, patricios y burgueses. El príncipe, como el varón,
el monasterio como la ciudad, todos le trataban como mero objeto, peor que a las bestias de carga. Como siervo, estaba entregado a su señor atado de pies y manos. Siendo vasallo, los servicios a que le obligaba la ley y el contrato eran ya suficientes para aplastarlo, pero todavía se las aumentaban continuamente. Durante la mayor parte del tiempo debía trabajar en las fincas del señor. Con lo que ganaba en sus ratos libres tenía que pagar los diezmos, censos, pechos, tributos de guerra e impuestos regional e imperial. No podía casarse ni morir sin que cobrase algo su señor. Perdón. Además de los servicios regulares, tenía que recoger paja, fresas, bayas, conchas de caracol, ayudar en la casa, cortar leña, etc. Todo para el señor. La pesca y la caza pertenecían al señor. El campesino tenía que callar y resignarse mientras que la casa del amo destruía su cosecha. Los señores se habían apropiado de casi todos los montes comunales pertenecientes a los campesinos, lo mismo que de la propiedad. El señor disponía arbitrariamente de la persona del campesino y de la mujer y de las de su mujer e hijas. Tenía el derecho de pernada. Ahorita podemos hablar de qué se trata esto. Cuando se levantan los zapatistas en el 94, ahorita hace unos 30 años, nos enteramos en América Latina que todavía allá en Chiapas se ejercía el derecho de pernada. Cuando quería mandaba encerrar a sus siervos en el calabozo, donde los esperaba la tortura con la misma seguridad que el juez de instrucción les espera en nuestros días. Los mataba o los mandaba a degollar cuando quería. Y yo corté la cita allí, porque aquí sigue como relatando la cantidad de penas a las que estaban sometidos vía la justicia, el sistema de justicia. Pero permíteme hacer me parece que este es un punto, es el punto oportuno, el momento oportuno. Permíteme hacer esta digresión, Manuel, que fue como una de las cosas más interesantes, digamos, uno de los hallazgos más interesantes leyendo sobre estas cosas, ¿no? Esto es ya unas cuantas páginas, digamos, es decir, cuando uno llega a esta descripción sobre los campesinos, ya uno ha leído unas cuantas páginas de este trabajo de Engels, pero comenzando, yo creo que incluso en la primera página, él nos está pintando la cosa, pero en términos mucho más generales antes de hablar de las clases, ¿no? Y dice, a pesar de los descubrimientos de Vasco de Gama, aún era Augsburgo el gran emporio de las telas de seda italiana. Porque lo que está diciendo es, hermano, esto era la barbarie, básicamente. Que es lo que también lo comentaba al inicio, había como algunos pocos espacios más o menos civilizados, y entonces ahí él comienza a enumerar cuáles son, ¿no? Entonces dice, a pesar de los descubrimientos de Vasco de Gama, aún era, que va a tener un impacto tremendo en las rutas comerciales, aún era Augsburgo el gran emporio de las telas de seda italianas, de las especies indias y de todos los productos del oriente, lo que sería una suerte como de ruta de la seda, ¿no? Augsburgo era un punto sumamente importante de esta ruta. Las ciudades del sur, principalmente Augsburgo y Nuremberg, ostentaban una riqueza y un lujo considerable por entonces. Fíjate que hace referencia a esas dos ciudades. Yo quería que pusiéramos allí, que viéramos, o sea, que nos ubicáramos en el mapa. Bueno, ya lo hemos dicho ya 2 o 3 veces. Estamos hablando, todo esto ocurre fundamentalmente en el suroeste de Alemania. Aquí tenemos el mapa de Alemania. Aquí está, bueno, no se preocupen porque esto no va a salir en el video, pero tenemos nosotros acá. O sea, Augsburgo está, esto es Augsburgo y esto es Nuremberg, ¿ves? Augsburgo y Nuremberg. Turingia, que es donde está Lutero, Munzer, todo esto está ocurriendo acá. Que lo vamos a comentar más adelante, cuando se comienza a organizar la liga esa secreta revolucionaria, él está fuera de Turingia, tuvo que irse. Y en algún momento él va a viajar al sur, de hecho va a salir del país. Esto en ese momento no me acuerdo cómo que se llama, pero no tiene este nombre que tiene ahorita, que es, esto creo que es Baviera y esto no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es fundamentalmente allí donde está ocurriendo
todo esto que estamos relatando. Bueno, Manuel, yo lo que hice fue el ejercicio de pensar qué está pasando en el territorio que es Venezuela en ese momento, Ajá. 1525. O sea, en 1525, me pongo a repasar la historia. En 1525 existen en Venezuela, se habían fundado en Venezuela los conquistadores, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando siempre de los conquistadores y no de lo que, Sí, de lo sí, que ya el existía. poblamiento anterior. Claro, de lo que existía aquí, ¿no? En lo que hoy es Venezuela se habían fundado en ese momento Nueva Cádiz, en Cubán, en el año 1500, Santa Cruz de la Guajira, en 1502, que no duró nada, y Cumaná en 1521. Tres ciudades, bueno, tres ciudades entre comillas. Tres asentamientos ya tres más asentamientos estables. de los conquistadores, ¿no? Ese año que asesinan a Múnzer, es que se funda Margarita, en 1525. Es decir, estamos hablando de 4 asentamientos fundados por los conquistadores, ¿no? Entonces, la pregunta de rigor para cualquier persona que tenga, ni siquiera tiene que ser conocedora de la historia, un mínimo de bagaje. Ajá, y los Welser, ¿no? Los Welser, que eran alemanes, que provenían de Alemania, ¿cuándo es que llegan a Venezuela? A la actualidad de Venezuela. Resulta que los Welser llegan en el 28-29. Creo que en el 28 que les dan la concesión, vamos a decirlo así, porque creo que ese no es el nombre exacto. Y realmente creo que se instalan en el 29. Es decir, 4 años apenas, Manuel, después de que ha ocurrido de las guerras campesinas, ¿no? Y del asesinato de Thomas Múnzer. Entonces tú comienzas a averiguar, ajá, pero ¿y estos Welser de dónde eran? Y estos Welser eran, los Welser fueron una familia de banqueros. Estoy leyendo una cosa casi, no recuerdo si lo saqué de allí, pero esto es casi como Wikipedia. Casi Wikipedia, eso sí. Sí, los Welser fueron, esto creo que es la página de, bueno, eso no importa. Los Welser fueron una familia de banqueros de Augsburgo, Alemania, y una de las principales casas financieras de Europa en la primera mitad del siglo XVI. Los 4 hermanos Welser, Bartolomé, Lucas, Ulrice y Jacobo, administraron la sociedad que su padre, Anton Welser, un exitoso comerciante de Augsburgo, había establecido en el 76 del 1476 para la explotación de las minas de plata en Europa Central. Los tipos eran mineros o tenían negocios vinculados con las minas. El comercio de textiles flamencos, lana inglesa y productos orientales, que es a lo que acaba de referirse, según lo leímos, Engels. Extendieron sus negocios con factorías en Flandes, Venecia, Portugal y España. Tenían plantaciones en distintos lugares, en Santo Domingo, de hecho, etc. En el 17 surgieron diferencias, entonces se dividieron entre Nuremberg y Augsburgo. Tras el fallecimiento de Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, que es como se llama, por cierto, en ese momento lo que hoy es Alemania, o Alemania pertenecía a este Sacro Imperio Romano-Germánico, será él, Bartolomé Welser, junto con la familia Fugger y otros banqueros genoveses quienes proporcionen el dinero necesario para obtener el voto de los principales electores alemanes y conseguir la coronación imperial del rey de España, Carlos I, en 1519. Es por eso que Carlos XIX les da esta concesión para que vengan a lo que hoy es Venezuela. Llegan en 1529, 10 años después de la coronación. De la coronación imperial del rey de España, Carlos I. Y fundan, en el mismo 29, fundan lo que después fundan igual, pues un pequeño asentamiento, en lo que después va a ser Coro. Y lo que después va a ser Maracaibo. Son los Welser los que fundan Coro y Maracaibo. Coro, de hecho, ellos la entendían, la rebautizan como Nueva Augsburgo. Y Maracaibo resulta que es la nueva Nuremberg. Es decir, Nuremberg y Augsburgo, ¿no? Entonces tú... sí. Los tipos, para cerrar la idea, fíjate la cosa, los tipos vienen, que es de lo que esa historia como pintoresca que nosotros hemos aprendido, ¿no? Los europeos vienen buscando el dorado,
sea, estos tipos vienen para acá, los Welser vienen para acá porque ya tienen experiencia explotando minas de plata. Luego está pasando una cosa muy particular con pero eso ya sería irnos para, o sea, sería como desviarnos demasiado, pero hay un tema con la plata grave en Europa en esta época, ¿no? Pero bueno, repito, no podemos meter tan a fondo. Pero lo cierto del caso es que estos Welser tienen experiencia explotando minas de plata y es lo que vienen buscando a América. Y claro, lo descubren en México, lo descubren los conquistadores en general, ¿no? Lo descubren en México los españoles, lo descubren los españoles en Perú, las famosas minas de plata y de oro también, y los Welser vienen buscando eso a América, esas minas, y gracias a Dios que nunca consiguieron el dorado ese, ¿no? No consiguen el dorado, pero es por esa razón por la que vienen, ¿no? Entonces, es que es parte de un ciclo de acumulación. Te iba a comentar el dato cruzado porque estando Munzer en Zigzag, que lo tenía aquí anotado, él ataca a los Fugger y lo dice directamente, porque ellos estaban tenían mecanismos de endeudamiento, letras de cambio, etcétera, y los ataca. Dice, vuestras letras de cambio son usura disfrazada. Exactamente. A los usureros, ese surgimiento de la banca, y a los Fugger, que eran aliados de los Welser, seguramente los habría atacado igual, si no los atacó igual a los Welser, en el sentido de que es un mismo sistema que está en expansión, por eso todo eso compone el capitalismo temprano. Después, ya nosotros hoy en día superamos esa discusión en el que esto no era capitalismo todavía, esto son las formas, no, ya esto es la forma, ya 1520 es el capitalismo temprano, donde está el proceso de financiarización, expansión mercantil, todo esto es clave en ese contexto donde hay la resistencia, pero todos esos procesos encadenados. Bueno, pero tú te pones a buscar, claro, uno que no es experto, especialista en estos temas, ¿no? Pero tú te pones a hacer como una búsqueda, una primera indagación, más o menos a fondo, que fue la que yo hice. Ajá, ¿qué tienen que ver estos tipos, los Welser, que son básicamente, bueno, si no los primeros de los primeros, digamos, exploradores, de los primeros conquistadores en tierra, en lo que hoy es Venezuela, que tienen que ver con las guerras campesinas, que tienen que ver con Thomas Munzer? Entonces tú buscas y no te aparece absolutamente nada. No aparece absolutamente nada. Y Manuel, es sencillamente imposible que no hayan tenido relación los Welser, así como tú acabas de hacer la precisión, y los Fugger con las rebeliones campesinas de Munzer. De hecho, o sea, lo que está fuera de toda discusión es que tanto los Fugger como los Welser, como clase, combatieron a los campesinos, solamente los combatieron. Sí. Aparecieron inicialmente como una clase posiblemente aliada, etcétera. Bueno, no lo sabemos, pues no lo sabemos, ¿no? Pero en todo caso... Como clase, estos burgueses y banqueros al comienzo coquetean, ven en los campesinos... Pero es que no tengo claro si estos están entre los burgueses o están entre esos que Engels llama los patricios, ¿no? Que eran como los ricos de la ciudad. Estos son, Manuel, los ricos de la ciudad. Sí. O sea, te estoy diciendo, tienen minas. Bueno, ahí está el nombre de la ciudad. Cuando él se instala no recuerdo ahorita el nombre de la ciudad, bueno, no estamos familiarizados con los nombres, y la verdad es que Thomas Munzer estuvo en unas cuantas ciudades, él le predicaba a los mineros, ¿no? Y los mineros, y los dueños de las minas, entre las que seguramente estaban los Welser, obviamente no les gustaría mucho que estuviera Munzer. Lo cierto del caso, Manuel, es que Munzer termina teniendo relación directa con los tipos que vinieron a colonizar lo que hoy es Venezuela en los años 1500, bueno, específicamente en el año 1529, los fundadores de la ciudad de Coro y los fundadores de la ciudad de Maracaibo. Me parece que es una línea de investigación muy interesante. Y que además tiene que ver con la formación del sistema mundo, por eso esa línea te da, bueno, ahí está surgiendo el sistema mundo. Claro. Porque esa conexión es la que te hace entender que lo que está pasando tiene una escala. Exactamente. Que ya empieza a ser los inicios de un sistema mundo. Si una conexión, una globalidad. Lo que quisiera, porque esto no es un hallazgo florido, ¿sabes? Esto no es un hallazgo, mira, qué impresionante. O sea, yo lo que quisiera, que es lo que quiero subrayar, es como esa necesidad, ese imperativo, ¿no? De
de dejar a un lado la mirada como provinciana de la historia de Venezuela, ¿no? Claro. O sea, que Claro. dejar de pensar tanto como en la cosa anecdótica y más o menos, eh, eh, digamos, que no quiero emplear un término que no se ajuste, porque iba a decir literaria, No, pero claro. no es el término correcto. Es decir, deberíamos dejar, comenzar a hablar menos del Dorado y, y hablar un poco más de estos procesos, ¿no? Sí. Es Claro, decir, que es la pregunta por el lugar de Venezuela en ese proceso de bueno, formación del de lo sistema que hoy o de lo que hoy es Venezuela. de lo que hoy es Venezuela, porque muchos digamos, de los mineros que trabajaban en las minas de los Welser en el sur de Alemania, vinieron a lo que hoy es Venezuela, eh, bueno, estuvieron aquí en esta tierra. ¿Quién quita, Manuel? ¿Quién quita que alguno de esos mineros no haya simpatizado con la causa de Tomás Monser? Puede haber venido como producto de la derrota, por ejemplo. Puede haber venido como producto de la derrota. No, Perfectamente. Sobrevivieron 200.000. No, y además, bueno, luego... Y en esa derrota se deben haber dispersado, etc. Luego, de hecho, porque, bueno, pero ya eso sí sería también como irnos por otro lado, pero para sacar a los Welser de Venezuela, eh, hay quienes lo acusan de luteranos, etcétera, que probablemente lo eran, porque, Sí, claro. porque Lutero termina siendo, bueno, aliado con la clase o con la burguesía, ¿no? Según la lectura, según la interpretación que hace. Tú tienes allí, ajá, este es el mapa de Alemania, luego tenemos otro, este es un mapa, Manuel, de las rebeliones campesinas. Este es un poco más difícil de leer, pero hay otro, que es y está uno donde están ambos, ¿verdad? Ajá, sí, aquí tenemos el mapa de Alemania, somos aquí está Turingia, aquí está Baviera, ahí está Hamburgo, Budapest, luego aquí es donde se desarrolla, aquí es donde está el centro de la guerra campesina, y luego está Nuremberg. There's donde está Augsburgo. Es sencillamente imposible que los Welser no estuvieran involucrados directamente como clase H contra en la guerra campesina del 24-25. Eso me parece que es digamos, algo importante para dejar sobre lo cual habría que dejar constancia. Que además podría ser un aporte de lectura desde aquí también, o sea, de cómo se inserta esa mirada global, que es importante en ese caso. Sí, yo pensaba también en los distintos elementos que da para discutir, ¿no? No solamente qué nos permite entender de los procesos de formación del capitalismo y además eso que tú decías, no solo de la formación, porque la formación del capitalismo, que ahí es la clave, no es local, como se ha terminado haciendo parecer que bueno, el capitalismo surge por una cosa casi provinciana que termina expandiéndose por la capacidad mercantil, etcétera, y de un núcleo provinciano se expande hacia afuera, ¿no? Ya nace sobre la base de la interconexión y de esa posibilidad que le da carácter más global, ¿no? Y verlo ubicado ahí en ese Eso es lo que proceso. me parece fundamental. Eso, no, mientras el capitalismo estaba surgiendo, aquí lo que había era, bueno, apenas estaba iniciando la conquista. Pero la idea del capitalismo ni siquiera ha llegado, después te lleva como a pensar unas cosas, llega en algún momento, en el siglo XX, el capitalismo llegó con Gómez y con eso. Venezuela está inserta como disparatado, en términos de entender el sistema, justamente. Pero además toda la línea de trabajo que se abre, o sea, las perspectivas que se abren, cuando tú te das cuenta de que es absolutamente factible que partidarios de Tomás Monser hubieran estado aquí. O sea, sí. Porque además que todo ese proceso de acumulación originaria tiene, o sea, no es, ni siquiera es una cosa que se da una necesariamente primero que la otra. Lo que va a decir Marx es que se da en paralelo. El cercamiento de tierra, los procesos de colonización, o sea, la conquista de América, más el cercamiento de tierras, son clave ambas en paralelo. O sea,
una potencia a la otra, permite esa acumulación dineraria que se produce y que permite o está anclada en ese surgimiento de esa fase mercantil o financiera del capital, de ese capitalismo temprano, es clave en el proceso de acercamiento también, en la posibilidad de que puedan, después lo tiene uno como dato, ¿de dónde sale el dinero para comprar los mercenarios que permiten derrotar a esa, le permiten derrotar a esa rebelión? Son 300.000 campesinos en armas, bueno, en armas con la precariedad de armas que podían tener, y son derrotados por un ejército de mercenarios. ¿Quién lo pagó? ¿De dónde sale el dinero para pagar a los mercenarios para que derrotaran a los campesinos? Ese dinero sale de ahí, de las minas y de esa primera etapa de acumulación que está relacionada con el proceso de conquista ya tempranamente. O sea, ahí hay un proceso que conecta todo eso. Tiene que ver con esa posibilidad de derrota, porque si tú no hubieses tenido esa capacidad, los campesinos te avasallan en algún momento. Si tú no tienes la capacidad económica de levantar un ejército a pulso de dinero para enfrentar y de además comprar tecnología militar, etcétera, que te permita derrotar a esos campesinos, los campesinos te pasan por encima. Ahí fue clave esa capacidad. A propósito de eso que acabas de decir, luego está esta interpretación, tú sabes, al uso de... Bueno, pero eso fueron guerras religiosas. Ajá. Eso fueron guerras, o sea, que va a tener eso que ver con la economía, con el capitalismo, eso fueron guerras religiosas. O sea, de nuevo, está Engels explicando, ¿no? Esta supremacía de la teología en todas las ramas de la actividad intelectual, porque él ha dicho, mira, en el campo de las ideas hay más o menos tres bandos, ¿no? Está el católico o reaccionario, el luterano, que es como él lo califica burgués reformista, y el revolucionario. Entonces te dice, ¿por qué este peso de la religión? Esta supremacía de la teología en todas las ramas de la actividad intelectual era debida también a la posición singular de la Iglesia como símbolo y sanción del orden feudal. Es evidente que todo ataque general contra el feudalismo debía primeramente dirigirse contra la Iglesia y que todas las doctrinas revolucionarias, sociales y políticas debían ser en primer lugar herejías teológicas. Además es lindo pensar los orígenes del comunismo, de este comunismo específicamente, como una herejía teológica. Además, qué potente, ¿no? La herejía que expresaba los anhelos de plebeyos y campesinos y que casi siempre daba origen a alguna sublevación, tenía un carácter muy diferente. Hacía suyas todas las reivindicaciones de la herejía burguesa, que se referían a los curas, al papado y a la restauración de la iglesia primitiva, pero al mismo tiempo iba mucho más allá. Pedía la instauración de la igualdad cristiana entre los miembros de la comunidad y su reconocimiento como una norma para la sociedad entera. La igualdad de los hijos de Dios debía traducirse por la igualdad de los ciudadanos y hasta por la de sus haciendas. Una cosa muy avanzada. La nobleza debía ponerse al mismo nivel que los campesinos, los patricios y burgueses privilegiados al de los plebeyos. La supresión de los servicios personales, censos, tributos, privilegios, la nivelación de las diferencias más escandalosas en la propiedad, eran reivindicaciones formuladas con más o menos energía y consideradas como consecuencia necesaria de la doctrina cristiana. En el caso de Münzer, específicamente, esos brotes de lo que Engels llama expresamente comunismo, expresan los anhelos de toda una fracción de la sociedad, lo que él identifica en los plebeyos, que es como este germen de lo que luego va a ser el proletariado, o sea, los plebeyos como proletariado germinal. Desde que él lo formuló por primera vez con cierta claridad, los encontramos en todos los grandes... Coño, aquí está Engels diciendo por qué es importante Thomas Münzer. Desde que Münzer lo formula, o sea, estas ideas del comunismo, o esta idea del comunismo a la munzeriana, desde que lo formula por primera vez con cierta claridad, los encontramos en todos los grandes movimientos populares, hasta que por fin se unieron en el movimiento proletario moderno. Recordemos, es Engels escribiendo en 1850. La reforma luterana burguesa, aquí entramos en Lutero, ¿no? Aquí ya estamos, ¿cuál era el problema con Lutero? Lutero creo que hasta recomendó a Münzer, al primer cargo que tuvo en algún lugar X. La reforma luterana burguesa y moderada agrupa los elementos pudientes de la oposición, la masa de la pequeña nobleza, la burguesía y hasta una parte de los príncipes seculares que querían enriquecerse incautándose de los bienes del clero
que se ve claramente en la película, ¿no? Los príncipes oportunistas, y que aprovecharon esta oportunidad para lograr una mayor independencia frente al poder imperial. Los campesinos y plebeyos, por fin, formaron el Partido Revolucionario, cuyo portavoz fue, por supuesto, Tomás Mons. Cuando en 1517 Lutero atacó por primera vez el dogma de las instituciones de la Iglesia Católica con las 75 tesis de Wittenberg, que dieron comienzo a la Reforma, o sea, la Reforma acaba de iniciar Estaba empezando. cuando se producen las guerras campesinas. Su oposición no tenía un carácter bien definido. En resumen, porque por supuesto no voy a leer todo esto, él dice, al principio Lutero, bastante radical, ¿no? Muy radical, pero bueno, en la medida en que avanza la lucha, llega un momento que, bueno, los partidos se separan y eligen a sus representantes. Lutero tuvo que escoger. El protegido del elector de Sajonia, el respetable profesor de la Universidad de Wittenberg, que del día a la mañana se hizo célebre y poderoso, el gran hombre rodeado de lacayos y aduladores, no vaciló ni un momento. Dejó caer a los elementos populares del movimiento para unirse al séquito burgués, aristocrático y monárquico. Enmudecieron los llamados a la guerra de exterminio contra Roma, porque era un tipo que predicaba la violencia revolucionaria. Ahora Lutero recomendaba la evolución pacífica y la resistencia pasiva, claro, hasta que se producen, estallan las guerras, y entonces ahí está a favor de la guerra, de la violencia contra los campesinos. Sí, ahí eso. O sea, por un lado, el papel en ese contexto de la reforma luterana y de la disolución y la acumulación original y la disolución de las relaciones feudales, ese conflicto con la Iglesia Católica es clave, porque la Iglesia Católica era en ese momento más todavía, pero era dueña de la tierra. Son una parte importante de la tierra, son tierras eclesiásticas. Y el tercero en ese orden, en la acumulación originaria de lo que Marx va caracterizando, uno de los elementos que caracteriza es la privatización de las tierras que eran de la iglesia. O sea, el proceso de privatización de tierras y de tierra de la iglesia fue clave también. Y en ese proceso entra ese conflicto también. ¿Sí? ¿Cómo aprovecha el conflicto? ¿Cómo aprovecha la ruptura con la iglesia católica para hacer que tierras que eran de la iglesia pasen a ser tierras privadas? Y se da el mismo proceso de acercamiento, cercan tierras que funcionaban como tierras eclesiásticas. Entonces aparece ese conflicto por una parte, pero por otra parte también las posibilidades de interpretación teológica, que es lo que estábamos conversando antes, fuera de la conversación de aquí, que es, bueno, tú tienes, por un lado, una función domesticadora de la teología, que es una teología que te llama a la pasividad y que te llama a pensar que la redención está en un reino más allá de la tierra, así que lo que tienes es que esperar, porque después de que te mueras, finalmente es que vas a lograr la salvación y el cielo y el reino de Dios, etc. A lo contrario, una teología puesta al servicio de la rebelión, es decir, puesta al servicio el reino de Dios se realiza aquí. No vas a esperar, el reino de Dios se puede realizar en este momento. Y esa es una diferencia clave, porque además es una diferencia clave en una cosa que es importante decirla. Esta reivindicación frente al contexto en el que están los campesinos no es una vuelta a una especie de comunismo primitivo, es la potencialidad de hacer otra cosa, de realizar unas formas de relaciones sociales nuevas. Totalmente. No es una nostalgia del pasado primitivista, sino es, bueno, aquí hay una potencialidad de la realización y que tiene el peso de esa posibilidad teológica ahí, que va a ser importante. Por eso la lectura que se hace, la reivindicación que hace un autor como Engels, que es clave en ese sentido, de poder entender la función que cumple lo teológico como liberación. Imagínate, 100 años antes de la teología de la liberación, y esto 400 años antes de la teología de la liberación directamente de la guerra. Y va a ser una lectura, esa lectura es en una posibilidad, además de una posibilidad de una lectura, imagínate, que la hermandad evangélica. Si algo suena hoy en día a conservadores de todo grado, es una cosa como la hermandad evangélica. Es una hermandad evangélica para la rebelión contra el poder y no para la sumisión ante el poder. Todo lo contrario. ¿Qué potencial? Nosotros porque no nos dedicamos a eso y no es nuestro... Pero imagínate el potencial político emancipador que pudiera tener en las comunidades evangélicas como funciona hoy en día una lectura de esta naturaleza. Es una lectura de un protestantismo revolucionario y levantisco y no de un protestantismo que te llame más bien a lo contrario, te llame un protestantismo conservador
en el sentido político. Ahí tendrías es otra cosa. O sea, Bueno. un Munzer que te daría una posibilidad, si uno pasara esta película, se le reparte a que la pasen en iglesias evangélicas, tendría Claro. un debate No, político. no, totalmente. Bueno, o sea, con toda seriedad, Manuel, yo lo rescato exactamente en esos términos. O sea, hay una, es decir, el núcleo de la polémica, iba a decir, esto era mucho más que una polémica, bueno, desembocó en una guerra. Era una guerra, sí. O sea, el núcleo de la diferencia, del antagonismo, mejor dicho, entre Lutero y Munzer, hay que volver sobre él, Sí. hay que subrayarlo. Viniendo al caso de Venezuela, hermano, o sea, salta a la vista la diferencia entre ese, ¿cómo se le puede llamar? Ese cristianismo. El cristianismo de Chávez es un cristianismo rayando en el Munzer, ¿no? Sí. Por Bueno, supuesto porque recupera esas fuentes que ya son la Claro, tradición de la teología y la liberación total, latinoamericana. exactamente, claro, hay otras mediaciones históricas. Que no, bueno, sumamente como importantes. uno no maneja el tema de detalle, a lo mejor hay unas lecturas de cómo leería este proceso de la teología y la liberación, que eran unos tipos, bueno, en general los sacerdotes, los curas y son estudiosos eruditos, habrán tenido seguro conocimiento de estos acontecimientos. Lo cierto del caso es que, o sea, para resumir, digamos, lo que quiero plantear, lo que sí me parece claro es que el cristianismo a la Chávez es un cristianismo radical. Sí. Radical, es decir, bueno, Chávez habló muchísimas veces, en muchas oportunidades sobre el asunto, Sí. y me parece bastante claro que ese cristianismo radical, muy radical del comandante Chávez, le ha dado paso a una noción del evangelio muy conservadora. Todo lo contrario, claro. Muy conservadora, que más bien fomenta la resignación, conservadora en lo político, conservadora. Eso es una cosa que comento mucho con los compañeros, las compañeras de militancia. Yo les comentaba que eso de los evangélicos en las comunidades, o sea, uno que hacía trabajo en el territorio, pero adentro. Claro, el cura de barrio era lo contrario, Claro, era el cura teólogo de la liberación. Exactamente, y eran evangélicos, sí. O sea, porque no tiene que ver con que sean evangélicos o de dónde eran. O sea, eran evangélicos y eran de los chavistas más convencidos, más militantes y que más trabajaban por la comunidad. Ahorita, me parece que es bastante claro que están tratando, es decir, que hay no sé cómo se le llamará eso, pero ahorita se está apelando al evangelio en términos muy, muy conservadores. Sí. Muy de contrarrevolucionarios, diríamos en el sentido de... Contrarrevolucionarios, de preservación del status quo, de hacer marchas, ¿sabes? Contra la... Sí. O sea, aquí hay como toda una... Porque además el discurso... Digamos, rama religiosa, es que no sé cuáles son los términos, protestantismo, no sé cómo se le llama. Es decir, ahí tú escuchas a alguna gente hablando, ¿no? O sea, hay momentos en que pareciera que tú estás escuchando a Trump hablando contra la agenda, de lo que ellos llaman la agenda woke, ¿no? Sí. Las diferencias, las minorías, los homosexuales, qué cosa es eso, qué escándalo, tal, ¿no? Sí, pero además hay una cosa allí que está presente en esa corriente, que es la rebeldía es castigada. Porque la rebeldía es rebeldía contra... La rebeldía contra el status quo es también rebeldía contra Dios. O sea, tú haces una conexión, el que se revela, claro, paga el castigo, la miseria, el sufrimiento, etcétera, es pagar por haberte rebelado contra el mandato. Entonces, por eso que hay un llamado a la sumisión también. Al final, como tú lo que estás es siguiendo los designios de Dios, Dios te dio un lugar, etcétera. El reino de Dios además no es aquí. Tú pagas aquí, sufres aquí y vives... Y te culpan. Además, el que se revela es acusado de... La herejía es herejía también. Rebelarte contra el rey, rebelarte contra el noble, o contra el sistema, contra el status quo, es rebelarte contra Dios. Hay un discurso de castigo cuando se rebelde, literalmente. No lo he escuchado por allí de gente, pastores que lo dicen. Estamos pagando por habernos rebelado contra él. Exactamente. ¿No? Desde ahí hasta el extremo de decir que estamos pagando que Chávez se metió con Israel, entonces estamos pagando. Claro. Que uno lo diría, que a uno puede parecerle gracioso, pero no es gracioso en términos de doctrina, de la implicación que tiene como doctrina, de la culpa, el castigo y la sumisión. Y eso sin mencionar esta cosa de los mercaderes del templo, ¿no? Que es una cosa universal de toda época, contra la que se rebeló Munzer también. Sí. Bueno, Lutero también al principio, pero después pactó.
¿no? Que te iba a decir que la sale en la película, en una escena claramente en la que discuten los nobles y le dicen, ¿qué hacemos con Munster? No, hagamos lo mismo que hicimos con Lutero, que lo convertimos lo domesticamos, así tráelo y domestícalo. Y lo llevó y no lo logró domesticar, lo trajo y escuché, bueno, este tipo no. Exactamente. No, sí, eso de cómo mucha gente en nombre del evangelio, ¿no? Bueno, lo que hace es negocio fundamentalmente, ¿no? Y mucho sí. de esta multiplicación impresionante de iglesias evangélicas, nada que ver contra los evangélicos, digamos, en general. Hablo, por supuesto, a título personal. Ya acabo de hablar de mi experiencia con los evangélicos en el barrio adentro hace 10 años, ¿no? Pero también hay mucha gente que en nombre del evangelio y a cuenta evangélico y están creando un montón o sea, que lo que están haciendo básicamente negocio en nombre de Dios, ¿no? Sí. Bueno, que empieza porque toda esta rebelión luterana que tenía empezaba justo por una crítica a la venta de las indulgencias, que era lo primero que estaban criticando la iglesia. Que también aparece en la película. La iglesia quería recaudar fondos vendiendo las indulgencias, entonces bueno, lo venden, salve a su ser querido, que no lo escuche cómo está sufriendo, no escuche la voz, bueno, pague para que pueda pasar. Claro. Y bueno, lo vinieron a eliminar, el purgatorio lo vinieron a eliminar, creo que fue Francisco el que eliminó el purgatorio, lo eliminaron ahorita. Sí. Y pagaba para salir de ahí, ¿no? Por eso uno piensa, bueno, cómo la potencia revolucionaria del protestantismo, cómo deriva, lo da para pensarlo, si deriva en un Munster derrotado finalmente y deriva en una acomodación, cómo te ajustas y te convierte finalmente en una rama de estabilización. Pero bueno, pero los seguidores de Munster se reagrupan y así termina la película, sí. ¿no? Se reagrupan como van a seguir reagrupándose en todo tiempo y todo lugar, incluyendo Venezuela, por supuesto. ¿Qué falta nos hace Munster en Venezuela hoy día? Fíjate, Munster además es un tipo que va radicalizándose, ¿no? Sí. En la medida en que se radicaliza o en la medida en que se hace más conservador, para ir cerrando, Lutero, bueno, con Munster sucede todo lo contrario, ¿no? Dice, llegó un momento en que desechaba la Biblia en tanto que revelación única e infalible. Es una cosa verdaderamente asombrosa. La verdadera revelación, la revelación viviente, es la razón humana. Esto es bellísimo, ¿no? Es la razón humana que ha existido y existe en todos los pueblos. Oponer la Biblia a la razón significa matar el espíritu por la letra. El Espíritu Santo, del que tanto habla la Biblia, no existe fuera de nosotros. El Espíritu Santo es la misma razón. La fe no es más que el despertar de la razón en el hombre. Por eso también los paganos pueden tener la fe. La fe, la razón llamada la vida, diviniza y santifica al hombre. El cielo no es de ultratumba, lo que tú acabas de decir. Hay que buscarlo en esta vida. Aquí está Engels parafraseando a Munster. O sea, esto no son palabras de Engels. Bueno, al final se ve que los textos quedaron, o sea, se conocen. O sea, hay muchas proclamas, sí, discursos, ¿cómo se llama? Sermones. Ajá. El cielo no es de ultratumba, hay que buscarlo en esta vida. Al creyente incumbe la misión de establecer este cielo, el reino de Dios, aquí sobre la tierra. Asimismo, no hay cielo en el más allá, tampoco existe un infierno o condenación eterna, y no hay más diablo que la codicia, los mercaderes del templo. No hay más diablo que la codicia y concupiscencia de los hombres. Cristo fue un hombre como nosotros, un profeta y maestro cuya cena no es más que una comida conmemorativa donde se toma pan y vino sin ningún adorno místico. Después de eso. Sí. ¿Qué otra cosa nos faltó? No, yo creo que recorrimos. Bueno, no, sí, falta. No has hablado del Omnia Sum Communia. Ah, bueno, sí. Y de una cosa que aparece en la película y que se nos había pasado por alto a nosotros, pero ahí lo estuvimos identificando. ¿Por qué esto es otra cosa? Este es otro hallazgo, entre comillas, ¿no? O sea, ¿por qué los campesinos liderizados por Munster tenían una imagen del arcoíris en su bandera? Ajá. ¿Cómo es que dice la frase, Vanessa? He puesto mi arcoíris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arcoíris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes.
Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. ¿Eso es? Génesis 9, 12, 17. Luego de este detalle del arco iris, que me pareció un detalle digno de tenernos allí, está este lema que repite unas cuantas veces. Bueno, Sí, o sea, un lema bastante utilizado por Munzer en la vida real. En la película aparece en varias oportunidades, que es este lema, omnia sum communia, ¿no? Si no leí mal, por ahí tengo mi... sí. Omnia sum communia. que viene a significar, bueno... Todo puede es tener- común, sí. Todo es de sí, todo, es de todo es común, exacto, sí. ¿no? Hay una parte en el libro de Bloch que él, citando a otra persona, lo refiere de esta manera. Su programa que se intentó poner en marcha, dándole continuidad al contenido del programa, su programa que se intentó poner en marcha era omnia sum communia, y cada cual habría de recibir según sus necesidades y de acuerdo con las circunstancias, que por supuesto cualquier semejanza con a cada cual Según su según necesidad. su necesidad y cada cual según su capacidad, obviamente no es ninguna casualidad, ¿no? Está una frase, Manuel, que se hizo bastante famosa, porque lo que pasa es que esto es no la había querido referir, porque este es un libro que yo no he leído, haciendo esta investigación, omnia, es omnia, exacto, sum communia. Es un lema, digamos, que se hizo bastante popular a partir de la popularidad de esta novela Q de Luther Blissett, una novela de 1999. Luther Blissett no existe, bueno, Luther, por cierto, ¿no? Ajá. Es una novela histórica, digamos, ha sido comparada con El nombre de la rosa, Umberto Eco. Está escrita a 8 manos, son 4 personas, personas, ¿verdad? 4 italianos, camaradas. Tienen esta novela Q, que por cierto es ficción, ¿no? Y una novela en la que uno de los protagonistas es precisamente Thomas Munzer. Mira. Pero tuvo bastante, o sea, fue una novela que tuvo un impacto importante. Bueno, pero lo dejamos ahí simplemente como una referencia que nos parece que vale la pena mencionar. Y bueno, ya para cerrar, vamos a cerrar, si te parece, Manuel, vamos a cerrar con estas palabras de el maestro Ernest Bloch, que me parece que es una muy buena manera de cerrar. La batalla a partir de la cual es apresado Thomas Munzer, si no recuerdo mal, es el 15 de mayo de 1525, él es asesinado 10 días después. Y bueno, una vez producida la derrota, una vez asesinado Munzer, y a propósito de su muerte, de su martirio, escribe Ernest Bloch, un joven Ernest Bloch. Así murió Munzer, de una muerte penosa, amarga y sin madurar aún, inmolado por los enemigos del pueblo, puro y austero, con la mirada puesta en el gran día que ha de llegar y en el Dios de los abismos que no abandonará a su pueblo. Largo tiempo perduró el recuerdo de Munzer. En Turingia le quedó un gran número de discípulos furtivos que, según palabras de Sebastián Frank, lo veneraban a Munzer como hombre devoto y temeroso de Dios, disculpando sus fogosas epístolas, obra para ellos de un hombre santo que actuó llevado de un celo divino y sobre cuyo espíritu y sobre cuyas palabras nadie podía juzgar. Y este mismo testigo fidedigno sigue dándonos cuenta en su crónica de las herejías de cómo Munzer llevó con tan firme mano de la brida a los suyos que estos creen tenerlo todavía sobre sus espaldas a pesar de que está muerto. Lutero, sin embargo, habiendo pasado más de 6 años desde que fue empalada la cabeza de Munzer, hizo un día, en una de sus holgadas charlas de sobremesa, la siguiente confesión. En Mulhausen, que fue donde fue la batalla, en el lugar donde la cabeza de Munzer fue empalada, tan aplastado dicen que estaba el camino de las frecuentes idas y venidas de sus habitantes
y otras gentes impías, que casi parecía una vía pública, de no intervenir el corregidor, sin duda habrían llegado a venerarlo como a un santo. Se dice que Lutero pasó un día entero encerrado cuando supo del final de Munzer, mas siempre que Lutero menciona al rebelde, por cargadas de odios que sus palabras estén, se da cuenta, y nosotros con él, de que le tienen miedo. Percibe el escalofrío de un presente que se perpetúa de manera fantasmagórica tan pronto como lo rememora con una extrañísima fruición. La sombra está viva, el cadáver sangra todavía, el puño se levanta, amenazador, desde la tumba, y en cualquier parlamento de Lutero sobre Munzer hay una tara inequívoca, agravándose sin cesar en aquel los sombríos remordimientos de conciencia cada vez más desesperados por causa del imperio, de los príncipes y de la marcha del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. No, gracias. Gracias a todos y a todas.